está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para volver toda cura de matar. Hemos estado hablando de esta serie del gobierno de Dios y mire cómo ha sido el proceso, porque hablamos primeramente de lo espiritual y le dimos el primer lugar al Espíritu Santo, ¿verdad? Para conocer la parte espiritual hay que conocer al Espíritu Santo, y después de esto Él es el que da testimonio del servicio. El servicio, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él ha servido desde su ministerio en la cruz del Calvario. Y bueno, esto nos va a llevar a la parte más importante de todos los que somos parte de, pues, de la vida tanto espiritual como la vida terrenal, a la parte de la paternidad. El gobierno de Dios ¿verdad? Se mueve por toda esta parte de la paternidad. Bien, la palabra padre es una palabra hebrea y aparece alrededor, porque es un aproximado de 1750 veces en la Biblia, ¿no? Se usa en singular, en plural y en la parte tanto de posesión, una parte posesiva. Entonces 1750 veces, imagínense, creo que es una palabra muy, muy sonada, cómo no, si es la palabra de Dios. Y la palabra padre es la palabra padre hebreo, el significado es patrimonio. Cuando nosotros dejamos un patrimonio, no estamos hablando de lo que vamos a dejar estructuralmente, sino qué paternidad estamos dejando en nuestras generaciones y sobre todo el gobierno de Dios. La palabra padre también tiene significado como principal, descendencia y antepasado. Mire, lo más principal para el gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, lo principal es dejar el patrimonio que es su paternidad, ¿verdad? Entonces hay tres áreas bien importantes que en el Evangelio pues nos habla en el Evangelio de Marcos nos habla que Jesús usa la frase de Abba Padre. Abba Padre, todos sabemos que significa papito, y es el hablar con Dios, el Padre, ¿verdad? Entonces Abba Padre es hablar con Dios, hablar con el Padre, es una relación importante. En Isaías 9:6 se le llama a Jesucristo el Padre eterno, porque tenemos una bendición de tener un Padre no solamente por lapsos, por minutos, por segundos. Los que todavía tengan papá, gloria a Dios, aprovechenlos. Los que ya no tengamos papá, bueno, tenemos un Padre eterno que lo tenemos aquí en la tierra y en el cielo. Y por último, en Romanos se le llama a Abraham el padre de todos los que tienen fe, porque pues para tener un padre que a lo mejor no se ve, pero sí lo sentimos, se necesita tener mucha fe. El pueblo de Dios le llama dos veces padre ahí en Deuteronomio y en Jeremías. Y vamos a ver hoy la parte de lo espiritual, ¿verdad? De lo espiritual que vimos, que reposa en el servicio, y sabemos que todo el servicio es terrenal, ¿verdad? Terrenal, que se presentan los ángeles para todo lo que es el servicio de la humanidad. Y para terminar en la parte paternal, o sea, en la parte eterna, ¿verdad? Y la parte de, bueno, padre, hay mucha gente, yo he escuchado a algunos hermanos, gloria a Dios, qué bendición, que hablen al Padre con respeto, con usted. Yo recuerdo que hay muchos, mi papá le hablaba a mi abuelo de usted por la parte del respeto, y bueno, hasta el día de hoy todavía tenemos esa parte de que nos hablen, y bueno, al menos yo hablarle a los mayores de usted. Casi nunca me ha gustado hablar de tú, siempre me ha gustado hablar en respeto. Pero hay tres áreas, tres veces que aparece la palabra Abba Padre. Y la palabra Abba Padre es papito, es como algo más estrecho, ya es como esa confianza, esa relación más interna, más intensa. Y esas tres partes vienen en Marcos 14:36. Yo le voy a pedir que me acompañe ahí al Evangelio de Marcos. Vamos a analizar un poquito esta parte. Vamos ahí a Marcos 14:32 y vamos a ver cómo Abba se deriva en tres áreas muy importantes. Abba se deriva en tres áreas. Mire lo que dice Marcos 14:32.
Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que dice el Señor Jesús, yo voy a orar. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan y comenzó, dice que Jesús empezó a tener un sentimiento de entristecerse y angustiarse. Mira, el Hijo de Dios se angustió y le dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú, en este caso, pues lo que él haya mandado, él haya dicho. Entonces, para Abba Padre, ¿sí?, no es mi voluntad, sino Abba Padre aparece en Marcos, todas las cosas son posibles para Dios, ¿sale? Entonces nos habla del poder que tiene el Padre Celestial. Nosotros tenemos un concepto de que el Padre tiene una limitante, que el Padre, hay padres que son muy amorosos, hay padres que son muy secos, hay padres que no abrazan y besan, pero mire, el Padre que Dios nos habla aquí es un Padre que tiene poder. Y dice la palabra: todas las cosas, Señor, para ti, yo estoy angustiado, estoy en tristeza, pero que no se haga mi voluntad, Abba, sino que realmente se manifieste su poder. Entonces, en la palabra Abba Padre, cuando usted tenga una relación con papito, si usted le va a decir padre, está bien, pero si usted le va a decir papito, Abba, es porque usted conoce el poder de Dios. Amén. Ahora bien, tenemos un eslogan aquí en Romanos, Centro Cristiano Abba Padre, que es Romanos 8, 14 y 15. Y la Biblia dice en Romanos 8, 14, si usted me acompaña ahí, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recuerde que Jesús tenía temor y angustia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual hoy todos clamamos que Abba Padre. Entonces conozco a Padre en una situación de dificultad, en una situación de angustia, en una situación financiera, en una situación de un problema familiar, y yo veo que Abba tiene poder. Pero en Romanos 8:14, la identidad de Abba Padre, dice la palabra aquí en la parte de esclavitud, nos dio el espíritu de adopción. Y todo aquel que tiene adopción, por lo general, siempre va a tener una identidad. Todos los que somos hijos crecimos en una lucha de identidad. Tenemos una identidad que es, bueno, tenemos un género, pero la identidad es lo que nos define como lo que somos, como hijo de Dios. Entonces, cuando tú tienes identidad es porque la esclavitud ya no es parte de tu vida. Tú ya no eres parte de una condición caída, ya eres una persona adoptada. Entonces, tienes poder por medio de la paternidad, tienes la identidad de Dios, y por último, Abba Padre viene en Gálatas 4. Si usted me acompaña ahí a Gálatas 4, dice la palabra en Gálatas 4:1: pero también digo, dice aquí, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Habla de los niños espirituales. Mire, los niños espirituales para Dios son como esclavos. Dios no tiene niños espirituales, Dios tiene hijos con la identidad del Padre. Sino, dice la palabra en el 2, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos ¿en qué? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios. ¿Por medio de quién creen? De Cristo. Entonces, mire, algo es bien importante. Cuando usted sabe quién es
el Dios Padre, usted sabe que Dios tiene poder para cambiar la vida de cualquiera. De la persona más complicada, de la persona más irreverente, Dios tiene el poder. ¿Por qué? Porque eso genera en la persona una identidad. Y esa identidad nos lleva a generar algo importante, que a muchos hoy en día quizá les cuesta trabajo, pero ya es parte de esa identidad. Y esa identidad te lleva a la obediencia. Dice la palabra, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces hay el espíritu de tu carnalidad, de tu emoción, pero hoy los que somos guiados, que tenemos el poder, que tenemos la identidad, hoy ya tenemos también esa obediencia en nuestros corazones. Mire, yo sé que no es fácil en un mundo tan difícil, en un mundo donde hay tanta corriente de doctrinas, de situaciones, pero me encanta esa parte porque dice, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que fue el Espíritu de Dios, es el mismo poder que opera en nuestras vidas. Entonces, imagínese, hermano, hermana, usted no es huérfano, no es cualquier hijo. Usted es un hijo con el poder de Dios, con la identidad de Dios, pero sobre todo con la obediencia para hacer su obra. Amén. Ahora bien, la palabra Padre aparece, les había dicho ahí en la Biblia muchas veces, pero el Espíritu Santo me decía, yo quiero que enfatices las 3 primeras veces donde la Biblia nos menciona Padre. Las 3 primeras veces que aparece Padre en la Biblia vienen en Génesis. Y yo quiero que usted vaya conmigo ahí a Génesis 2. Y esto es una parte y una revelación bien tremenda que el Espíritu Santo nos daba. Y dice la palabra en Génesis 2, 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. Y dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, esto lo vimos la semana pasada, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hablamos que Jesús se llevó en la cruz toda nuestra vergüenza, todo lo que, la parte humillante. Y mire lo que me gusta esta parte, porque dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y para que eso pase, es porque la primera vez donde se menciona Padre aquí en Génesis es la autoridad de Dios. Usted tiene que tener autoridad para dejar a padre y a madre, no solamente físicamente. Hermano, una de las cosas más difíciles que nos cuesta trabajo en la humanidad es dejar los rudimentos, es dejar lo que en algún momento nos dejaron nuestros antepasados, esos patrimonios terrenales, esos patrimonios caídos, esas descendencias de los antepasados. Qué difícil es dejarla. Pero la primera vez donde se menciona Padre es aquí en Génesis, y esto significa autoridad, que tienes autoridad. Ahora bien, mire, dice la palabra que el varón, en este caso Adán, fue formado primero, y Adán es la cabeza. Y yo quiero que usted entienda que Dios formó esa autoridad. ¿Para qué? Para que hoy en día la mujer se sujete a ella. Qué difícil es sujetarse a un marido o a un esposo que realmente no ha tenido la identidad del padre. Pero mire, Adán es la cabeza y la mujer tipifica la corona. Y escúcheme bien, no hay rey sin corona. La esposa es esa creación visible. Y yo quiero que usted entienda que la mujer es bien importante, que es una mujer donde tiene que llevar siempre esa corona en la cabeza de su marido. O sea, el marido puede ser cabeza, pero para que pueda reinar con autoridad es necesario que la mujer sea parte de esa cabeza. Entonces, ese hombre que no tiene a su esposa como corona en su cabeza, ese hombre no puede reinar espiritualmente, puede reinar terrenalmente. Yo quiero que usted entienda, eso es muy importante.
porque es la importancia de esa ayuda idónea. El hombre, cuando Dios lo formó ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y mire, no era cualquier polvo, era ese barro que era refinado. O sea, esa tierra que Dios escogió era una tierra bajo una condición buena, porque todo lo que Dios hace es bueno. Digan conmigo, era una tierra buena. Si volteas a ver a un hombre, voltea y dile, eres una tierra buena. Y donde hay una tierra buena hay fertilidad. O sea, usted puede sembrar y va a cosechar cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios formó al hombre del polvo refinado. Pero mire lo que dice el 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea que también la mujer fue parte del polvo, fue parte de la tierra, fue parte de esa condición refinada. Pero escúcheme bien, la mujer fue doblemente refinada. Nada más escuché 2 amenes. La mujer fue doblemente refinada. ¿Qué significa esto? Que tuvo una condición doblemente buena. Porque Dios hizo a Adán del polvo, pero a la mujer la hizo no solamente del polvo que había sustraído, que era el hombre, sino de ahí sustrajo del costado a la mujer. O sea que pasó por un proceso doble. Una mujer refinada es una mujer que ya pasó por un proceso espiritual. Por eso vemos que la mujer que termina viuda, o en este caso que la mujer termina separada, es una mujer que puede tener una vida quizá físicamente más sola que un hombre. El hombre es brutalmente carnal y no puede estar solo porque no ha aprendido a depender del Espíritu de Dios. Pero la mujer pasa por esa doble, más bien por esa doble condición refinada. Entonces, yo quiero que usted entienda que un paso más lejos de la tierra del hombre fue esa mujer, ¿sí? Y mire, a mí quiero que usted entienda, varón, que entendamos que la paternidad de Dios, en la paternidad de Dios, o más bien en el gobierno de Dios, que es Dios Padre, en la paternidad, los que ya llegamos a esa parte de la paternidad, hemos aprendido a descansar. Mateo 11:28, vengan a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Mire, Adán, cuando estaba vivo, dice el Señor, le dijo, mira, te voy a hacer que tengas un sueñito que hasta vas a roncar. Porque si Adán hubiera estado vivo, imagínense de ver cómo empezaba a hacer el Señor la costilla. A lo mejor Adán le hubiera dicho, Señor, ponle un poquito más barro aquí, un poco más por acá. Hubiera hecho a lo mejor una Lin May, ¿no? Una mujer con un barro muy grande de cabeza. Pero Adán, dice la palabra, que de ahí de la costilla lo tomó y lo hizo caer en un sueño. ¿Cómo dice el sueño aquí? Profundo. Los que somos hijos hemos aprendido a conocer el poder de Dios, a descansar en Dios, y tenemos que entender que ese poder nos tiene que hacer a los sacerdotes, a los hombres, descansar. Mujer, si tú eres la corona de la cabeza de tu marido, tú tienes que también que aprender a descansar como lo hizo Adán. Adán se quedó dormido. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué trae el descanso? Bueno, usted puede dormir, duerme, pero a lo mejor no descansa. Y aunque se compre un colchón de esos muy buenos, de 30,000, de 40,000, si usted no descansa en Dios, usted va a seguir levantándose con esos dolores de cuello, con esos dolores de cabeza. Siente que no durmió lo necesario porque no ha conocido al Padre con poder, con identidad y con obediencia. A ese Abba Padre en el cual dice la palabra que Adán se quedó dormido. ¿Para qué? Para que el Señor lo formara. O sea, lo que hizo Dios era que Adán aprendiera a descargar todo su cuidado en Dios. Adán, yo lo que quiero, ¿confías en mí? Sí, Señor. Quiero que descanses y que pongas todo tu cuidado mental, física y espiritualmente en mis manos, porque lo que voy a hacer va a ser una obra de arte. Te voy a hacer una mujer. ¿Qué es una mujer? Él no sabía lo que era mujer. Pensaba que era una chita,
pensara que era a lo mejor, no sé, un fruto. Yo quiero que aprendas a descansar, dice papá. Y lo que hoy quiero que tú entiendas es que hemos aprendido la parte espiritual, que todo es un gobierno espiritual, que hemos aprendido a servir como padre, como esposo, como hijo. Pero aquí la Biblia nos habla de traer las cargas y ese cuidado en Dios. Mire, cuando Adán descansó, yo creo que un descanso no fue de, cuando usted lo van a operar le van a poner aquí una 10, 9, pum. No, yo creo que el descanso aún Adán lo hizo con gozo. Adán, te voy a hacer una mujer, pero ¿cómo es, Señor? Oh, tranquilo. Y Adán estaba gozoso. ¿Y a qué horas? Por favor, acuéstate ahí y quiero que confíes en mí. Quiero que estés gozoso y te abandones. Escúcheme bien, varón, abandonarse de sí mismo. Abandonarte de sí mismo es saber que tu propio razonamiento no es el mejor delante de Dios. Eso es lo que tiene que pasar cuando tú conoces al Padre. Cuando tú conoces al Padre como Dios, Señor, mí mismo no ha entendido. De hecho, tuve un padre que fue muy duro, que me golpeó, un padre que estuvo ausente, un padre que fue borracho. Pero hoy quiero que mi propia mente descanse en ti, Señor, para lo que tú vas a hacer en mi vida. Así como hiciste una mujer, así voy a descansar así mismo en tu presencia. Y se abandonó Adán ahí en el Señor, y de todos sus asuntos que tenía, de su voluntad y sabiduría, se descansó en su Hacedor. La palabra aquí de Dios es la palabra Jehová Jireh. Y mire qué tremendo, porque cuando usted conoce a Dios como Padre y descansa y pone sus cargas, dice la palabra en el 22, y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. A la mujer, ese padre amoroso, ese padre que amaba a Adán, ese padre que amaba a Eva, ¿de dónde la hizo? Del costado. ¿Por qué entonces no hizo a la mujer de la cabeza para que estuvieran a la par? Bueno, para que la mujer entonces no tenga dominio sobre el hombre. Mujer tiene que entender eso. Usted no puede pensar como pensaba su papá. Usted no puede pensar como pensaba su abuelo. Usted tiene que pensar como Cristo ama a la iglesia. Usted es corona, pero la corona significa que va a ser ese adorno a la cabeza del rey. Entonces Dios no hizo a la mujer de la cabeza para que no hubiera esa actitud de un dominio, de una autoridad sobre el hombre. Pero también dice la palabra que Dios no hizo a la mujer de los pies. De ahí del juanete, dice la Biblia. No. ¿Para qué? Para que el hombre no aprenda a pisotear a la mujer. Porque entonces la mujer estaría a un nivel bajo, ni alto ni bajo. Pero dice la Biblia, y tomó del costado, o sea, de la costilla. ¿Por qué de la costilla? Para estar igual ante él. Esa es la bendición. La costilla, que es esta parte, nos habla que está abajo del ala, del huacal, debajo del brazo. ¿Para qué? Véngase mi reina, para protegerla. El padre protege y el esposo tiene que llevar esa protección a la esposa. Del costado, de aquí protegemos nosotros. No puedes proteger en tu propia autoridad, en tu propio razonamiento, porque entonces vas a fracasar. La Biblia dice que la tomó ahí para protección. Y aquí en el costado, ¿qué tenemos aquí? El corazón. ¿Para qué? Para poder amarla como Dios nos amó. Entonces, si yo no conozco a Dios como Padre, yo no puedo amar a mis hijos y a mi esposa como realmente Dios nos dio el diseño. Si yo no conozco a Dios como Padre, entonces voy a pensar que mi mujer fue hecha del pie y la voy a pisotear. Si yo no conozco a Dios como Padre, entonces no entiendo que yo no tengo esa protección porque el Padre no me la está dando. Yo quiero que usted entienda, joven,
Hoy desafortunadamente en las iglesias cristianas el 74.6% de los jóvenes se están casando con yugo desigual. Más de la mitad, 74. Mi hermano, yo quiero que usted entienda que todos los jóvenes de las iglesias están optando por tomar esposos y esposas que no conocen de Dios. Las jovencitas se sienten más protegidas con una persona inconversa que aquel que conoce al Padre como su hacedor. La pregunta es entonces, ¿realmente la iglesia conoce la paternidad de Dios? Porque pueden conocer a Dios como Padre, como el omnisciente, el omnipresente, pero ¿dónde está radicando la paternidad? El problema es que hoy en día los padres están bajo presión, que lo único que queda es aprobar una relación que no se va a dar. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, los matrimonios, ¿sabe dónde se hacen? El pan se hace en las panaderías, pero los matrimonios se hacen en el cielo. En la voluntad de Dios, dice la palabra, que Dios en su mente hizo a Adán y en su mente espiritual hizo a Eva y los juntó. Los matrimonios, ¿dónde nacen? En el cielo. Por su poder de Dios hizo a ambos y por sus ordenanzas los hizo uno. Por ese poder, dice la palabra, hizo uno de la tierra, otro de la costilla. Pero la ordenanza es que haya unidad. La unidad es lo indivisible. Hoy los jóvenes están tomando parejas que son inconversos porque no hay unidad en los matrimonios. Radican los matrimonios porque la mamá no tuvo un buen papá y porque el papá tampoco tuvo un buen padre. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, la importancia no solamente de los hombres que tengan la identidad del padre es importante, sino la mujer. Cuando el matrimonio se va a casar, el hombre por lo general siempre está en el altar bien arregladito, esperando a la esposa que entre de blanco. Y quien realmente entrega a la esposa, ¿quién creen que es? El padre. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí mismo. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. ¿Y qué dice ahí? Y la trajo ¿a quién? Al hombre. Vemos a un Dios como padre llevando a su hija con el esposo. ¿Me estás siguiendo? Jovencita, a lo mejor usted dice, bueno, es que aquí hablamos de que Dios hizo al hombre, le dio autoridad, pero ¿dónde queda la mujer? Es tan importante que así como Dios hizo a la mujer del costado y la trajo al hombre, se la entregó, así es importante que para la iglesia, para el altar, cuando usted se vaya a casar, esté presente el Padre terrenal y si no está, esté presente el Padre celestial. ¿Cómo sé que está el Padre celestial? Porque estoy obedeciendo su palabra. No espere que Dios bendiga un matrimonio en yugo desigual. Es que nos llevamos muy bien. Sí, mi pregunta es, ¿qué enseñanzas, qué estatutos, qué fundamento van a tener en su matrimonio? Es ilógico. Me encanta esa parte porque dice entonces que la trajo, la condujo la mujer. ¿Hasta dónde? No la trajo, no se la llevó al chango, no se la llevó al cocodrilo, no se la llevó al hipopótamo. La condujo directamente, la hizo, la formó y se la entregó en la mano al hombre. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso es asombroso. Le dijo, mira, te presento a tu otro yo. Esta se va a llamar varona, porque del varón fue formada. Y la dio como ayuda idónea, no errónea, para él. Eso es algo hermoso. Ese es el Padre perfecto que tú y yo tenemos. Un Padre que está desde la concepción, desde la identidad, desde la parte de formación hasta el matrimonio. Hay matrimonios que llegan al punto y ni siquiera están formados, ni siquiera están acabados. Ahora bien,
La primera parte entonces donde aparece padre es la palabra en Génesis que se las acabo de mostrar, y eso representa autoridad. Digan conmigo, autoridad. No tienes autoridad si no tienes Padre Celestial. Ahora bien, viene la parte número 2. Génesis 4:20. Dice así: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ¿qué? Ganados. Entonces vemos que hay el padre de poder o de autoridad, el padre de ¿qué? El padre que habita en tiendas y en crías, en crianza de ganado. O sea que el que tiene la paternidad no solamente tiene autoridad, sino es padre de tiendas. ¿Qué representa la tienda? Mi Padre Celestial para mí va a ser siempre mi refugio. Una tienda es un refugio, una tienda es una fortaleza. Yo no puedo darle refugio a nadie, jovencita, porque traiga el cinto piteado y el sombrero y porque baile muy bien quebradita. Ese hombre no te va a dar seguridad. Ni aún traiga una 45 aquí, te va a dar seguridad. Tiene que tener una tienda espiritual. ¿Qué representa la tienda? Refugio. Ahora escúcheme bien, no habla de casas. Las tiendas son momentáneas. Los Boy Scouts cuando van a las montañas ponen sus tiendas. ¿Qué significa esto? Varones, peregrinaje. Somos de paso. Cuando decimos que la paternidad es dejar en su momento, lo vimos ahorita, un patrimonio, usted dice, bueno, yo, Cruz Treviño Martínez de la Garza, le estoy dejando de patrimonio a mi chamaco 2 yuntas, 2 camionetas, 2 carros, 4 casas y un... No. Ese patrimonio es el peor que como padres podremos dejarle a los hijos. Tiendas, refugios, peregrinaje, cosas momentáneas. La palabra tienda es la palabra sencillito, como los argentinos, sencillitos. Las tiendas representan la presencia de Dios. Es como el tabernáculo. El tabernáculo se formaba, se levantaba, los sacerdotes lo ponían, la presencia de Dios fluía. A levantar la tienda, vámonos. Así debe de ser. Es que hay matrimonios que hoy en día fracasan porque le invierten tanto a las casas, que escúcheme bien, a mí me encanta esto de las estadísticas. El INEGI dice que del 2010 ahorita al 2025 nos habla, escúcheme bien, 42%, fíjense, 42% de los habitantes habitan en casas no hechas por ellos. O sea, lo que estaba diciendo aquí el INEGI es que todas las casas de este 42% son casas de una persona que ni siquiera es de tu familia. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Bueno, lo que para ti es patrimonio, que viene de padre, que tanto esfuerzo hizo tu abuelo, tu bisabuelo, y hoy tú como padre le vas a dejar a tu hija, va a terminar Gudberto Gaudazas en tu cama, y lo peor de todo es que a tu hija se va a divorciar y se va a quedar con la mitad de lo que tú tanto hiciste para nada. 40 años dedicado a construir una casa, esos 40 años que no le dedicaste ni a tu esposa ni a tu hija, ¿para qué? Para que venga gente que va a habitar tu casa y ni siquiera el apellido va a tener tuyo. ¡Qué frustrante, pastor! Venimos a este mundo a trabajar para otros, porque no hemos dejado la paternidad cimentada en el corazón de los hijos. La palabra dice aquí, Adán dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces, ¿qué significa las tiendas? Esos refugios, el resguardo. La tienda vincula a las personas sin hogar, refugiados. Escuchen bien, resguardo no significa tengo casa, cásate conmigo. La mayoría de los que nos casamos sin nada. Y hoy Dios te ha dado una casita.
un departamentito, pero eso es una añadidura de haber buscado su reino y su justicia. Pero yo quiero que usted entienda que el resguardo es resguardar por algo temporal para una vida eterna. La palabra peregrinar es vivir en tiendas simbólicas a la condición del pueblo, que Dios le haga entender que nosotros somos errantes, somos de paso. Así que ya no compres tanto terreno, iglesia, ya no compres tantas, ya no inviertas tanto en cosas materiales, porque los verdaderos hijos de papá somos errantes en esta tierra. Ahora escúcheme bien. Esta parte de la tienda tiene que hablar de ser sencillos, sencillito. ¿Para qué quieres una casa con 6 recámaras si no la vas a habitar? Mis padres hicieron una casa hace algunos años, hace más de 40 años, 4 recámaras, 3 baños, sala, comedor. ¿Sabe cómo está esa casa ahorita? Está abandonada. Mire, sencillez es la tienda y la mochila simbolizan lo esencial y lo suficiente. Padres, por un vacío paternal de Dios, están dándole a los hijos más de lo terrenal que lo espiritual. Escúcheme bien. Mi hijo, si hoy yo me muero, yo no tengo herencia ni para Baruch ni para Camila terrenal, pero espiritualmente tienen al Hijo de Dios viviendo en sus corazones. Y con eso es más que suficiente. Lo que yo quiero que usted entienda es que la sencillez es lo esencial, lo suficiente, el vivir dentro de las propias posibilidades y viajar con ligereza por la tierra. Ligereza. Jesús le dice: cuando vayan a predicar, no lleven tanta cosa. ¿Por qué? Porque si hoy Dios te dice: necesito que te me vayas a España, no, Señor, es que tengo que vender la casa, tengo escrituras, No, hermanos, en la tierra hay que caminar con ligereza, porque las cosas materiales te atan a la tierra, al mundo. A lo mejor Dios tiene para tus hijos un futuro más grande, en otro estado, en otro país, pero como tú le dejaste un terreno allí en Tangamandapio, donde de 1000 habitantes solamente los que viven son 2, el hijo se vaya a Tangamandapio a vivir una vida austera y en peligros. ¿Por qué? Porque fue la herencia que le dejaste, porque creíste que le ibas a dar una cierta paternidad, una cierta seguridad, pero no viajó con ligereza para la tierra. Ahora bien, la palabra tienda también significa llevar la presencia de Dios, llevar la paternidad. ¿Qué era el tabernáculo? La presencia de Dios, el centro de la adoración y el lugar donde iba Moisés a ofrecer holocaustos. La paternidad es encontrarse cara a cara con Dios. Iglesia, nosotros como hombres tenemos que tener una relación con Dios cara a cara. Cuando nuestros hijos nos ven: papá, es que me estás viendo como quien tiene autoridad. Bueno, esa autoridad viene de parte de Dios. Pero si tú te dices: ya te dije, esa autoridad no vale, mi hermano. La tienda de Dios es una referencia al tabernáculo. Entonces en el Nuevo Testamento sitúa la tienda de la morada definitiva de Dios. Esa es nuestra morada final. Escúcheme bien, viene la última, la tercera. Hablando de padre. Padre, entonces dijimos, número 1, en la parte de autoridad. Número 2, en la parte de un padre que tiene tiendas, ¿sí? Y cría ganados. ¿Qué representa la parte del ganado? ¿Ok? El ganado es, ¿qué se ofrecía en los holocaustos en el tabernáculo? Corderos. Siempre tener a tu redentor vigente para cualquier situación de pecado. A nuestros hijos hoy el mundo les da alternativas. ¿No te quieres embarazar? Llévate tus condones. ¿Quieres elevarte al tercer cielo? Marihuana. Hoy, ¿cómo se le llama esta cosa? No le llama marihuana. Tiene un nombre más nice. Cannabis. Ya está. Mire,
Bueno, no sé si allá en la ciudad está permitido, pero ya aquí la gente viene fumando marihuana como si fuera cigarro. Los vapeadores, hermano, mire, mi abuelo falleció de cáncer a los 82 años y él fumaba faritos y no sé qué tantas alitas. Hoy hay un jovencito que por fumar 2 años, los dichosos vapeadores, tienen los pulmones peores que una persona de 90 años. Y me ha tocado, mire, me ha tocado incluso cuando voy con mi esposa y yo luego nos vamos a ir ahí a hacerle la payasada al gimnasio. En el gimnasio el chavo está con las pesas y sacando humo. Y tú le preguntas, ¿eso es dañino? No, es puro vapor. O sea, quiero que usted entienda esa parte, iglesia. El engaño que el mundo está trayendo a la humanidad. ¿Por qué? Por falta de ¿qué? De ganado. ¿Quién es el que te redimió? El cordero inmolado. Aquí está. La tienda y el ganado. Y por tercero, los padres, el tercer nombre, la tercera vez que aparece padre en la iglesia, viene en Génesis 4:21. Ahí por favor vaya conmigo, si no lo puedes poner en pantallas. Génesis 4:21 dice así: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan ¿qué? Arpa y flauta. De los que ¿qué? De los que tocan arpa y flauta. Estamos hablando de servicio. El arpa y la flauta representan servicio. Lo vimos la semana pasada. Cristo fue servidor. ¿Qué significa el arpa, pastor? Bueno, el arpa representa un instrumento entre el cielo y la tierra. Usted me puede acompañar por favor al libro de Segunda de Reyes 3:15. Segunda de Reyes ¿sí está ahí? Dice: mas ahora traedme un tañedor. Este significa tañedor, es significado lo mismo, arpa. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Eliseo. Todo hombre tiene que tener la paternidad por medio de ¿qué? Del arpa. El que tiene la paternidad tiene una relación entre el cielo y la tierra. Jesucristo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Ninguna paternidad que no venga del cielo puede servirle a los hijos. Nada. Así lo lleves con el psicólogo, con la terapia, con el grupo de... nada va a servir. Necesitas el arpa, y el arpa es el instrumento que trae el cielo a la tierra. ¿Alguien recuerda otra arpa? ¿Es correcto? Primera de Samuel 16:20. Primera de Samuel 16:20. Mire lo que dice ahí. No, 16:20, sí. No, va a ser segunda, ¿verdad? No, si es primera. Déjeme ver. No, es primera de Samuel 16, es correcto. Primera, gracias, Eric. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Sabe por qué se apartó? Porque Saúl era rey, era esposo y era padre. Pero ¿qué le pasó a Saúl? Desobedeció, dejó de creer en Dios, había sido mudado en otro corazón. Y dice la palabra: se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Póngale pausa ahí. Hermano, hemos visto que en el gobierno de Dios todo es espiritual. Cuando uno no está conectado con el Padre, viene una tormenta espiritual a los padres, a los matrimonios, a los hijos, a las familias, a tus finanzas, a tu salud, a tu entrada, a tu salida. Pero cuando pasa esto, viene el hombre conforme al corazón de Dios, y dice en el 15, mire lo que dice ahí en el 15:
Dice, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Un Dios lo permite. Pero dice el 16 lo siguiente: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar, ¿qué? El arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu de parte de Dios, él toque con su mano y tengas, mire lo que causa la parte espiritual, alivio. Y entonces dice el 17: y Saúl respondió a su criado: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráigamelo. Y dice el 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y dice la palabra que en el 19 lo trajeron, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Dónde estaba este varón? Con las ovejas, pero bajo la autoridad de un padre. Varón, no esperes aliviar el corazón roto de la Petrarca, de la Maripepa, si tú no estás bajo la autoridad de tu padre. Es que mi padre trae rollo, sí, pero aún la autoridad fue puesta por Dios. Lo que yo quiero que usted entienda es que el arpa entonces nos dice que es un instrumento importante para la paternidad. Representa la adoración a Dios y el vínculo entre el cielo y la tierra. Cuando tú vayas a corregir a tus hijos, sácales el arpa espiritual. Ahí, esos demonios que traen los chamacos, ahí con la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira. Y entonces ahí dice la palabra, mientras que la flauta es un instrumento musical. Pero ¿qué representa la flauta? Es un instrumento de viento. La flauta representa al hombre espiritual. Viento, huestes de maldad, principados y potestades. Es que esto no se hace con un puñado de machos pecho plateado alfa Power Rangers. Esto se hace bajo la autoridad paternal de un gobierno de Dios que funciona en lo espiritual, en el servicio y en la paternidad eterna. Ahora escúcheme bien. Una de las cosas que el enemigo nos ha estado engañando, yo platicaba con una familia esta semana, es que mire la estrategia, y el Espíritu Santo me decía en la semana: dile a la iglesia que tenga cuidado de cómo está operando Satanás. Y yo le decía: padre, pero bueno, sabemos que Satanás es mentiroso desde el principio. Bueno, el Señor es Padre, el Padre es patrón. El patrón es una persona que dirige o manda en alguna cosa, que es propietaria de una fábrica, negocio, que controla trabajadores, el hijo del patrón. Entonces, Dios para los hijos es un padre, para los demás es un patrón. Y la parte de patrón también es el significado, es objeto que se toma como regla, modelo o esquema. Es un patrón, por ejemplo, un patrón para vestido, o sea, un enfoque. Entonces, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, les dio un patrón no de una persona que los cuidara, un patrón de: mira, vas a hacer esto, vas a ponerle nombre a los animales, vas a trabajar la tierra. Ese fue un patrón. ¿Y quién llegó? La serpiente. ¿Y qué hizo la serpiente? Violar un patrón. O sea, la autoridad de Dios dijo: no. Si no sabe Dios que el día que te rebeles vas a ser igual que Dios. ¿Sí me está siguiendo? Ahora fíjese, póngame atención. Satanás siempre va a querer que tú violes los patrones de la palabra. Este es un patrón. ¿Sí me está siguiendo? Instruye al niño en su camino, y el patrón es que aunque fuera viejo, no se apartará de él. Todo lo que el hombre sembrare, ese es un patrón. ¿Sí me está siguiendo? Eso es lo que Satanás va a querer hacer, romper un patrón. ¿Sale? Pero nosotros vamos a romper algo que se llama, digan conmigo, esquemas. Esquemas. El enemigo rompe patrones. El Señor me dijo: nosotros como hijos tenemos que romper esquemas. ¿Qué significa esquemas?
representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. Otro significado: esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas, conceptos que se relacionan entre sí, en lo que se establece una relación o jerarquía. O sea, para que tú seas algo en la vida, tienes que pasar por la primaria, secundaria, ¿sí?, preparatoria, universidad, doctorado, maestrías, acostarte con el jefe, con el maestro, después ahí acostarte con los más de arriba, y entonces vas a hacer algo. Ese es el esquema del mundo. Una representación gráfica entre los que se establecen relaciones de jerarquía. En un esquema general, gente, existen ideas principales que se asocian atrás de menor grado. O sea, antes de que te vayas a Acapulco, cómprate el terreno. Antes de cualquier cosa, pues porque en la oficina todo el mundo tiene iPhone, tú tienes que comprarte el iPhone. Aunque te falten calzones, pero los calzones nadie te ve. Así que tú traes tu iPhone, aunque no traigas para calzones. Y ahí usted va a la gente en el RTP, en el RT Pobres, con su iPhone 19 Pro Max Plus. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, si el enemigo está rompiendo patrones, nosotros tenemos que romper esquemas. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, en la semana platiqué con un matrimonio. Estuvimos aquí hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2. ¿Y sabe qué pasó hasta las 2? Dijo el hermano: es que mañana me tengo que ir a trabajar temprano. Le dije: hermano, no vaya. Pastores, que si no me voy me corren. Que lo corran. ¿Quién lo sostiene? Váyase a Cuernavaca a echarse una sopa de médula, una sopa de honguitos. Romper patrones es decir, hoy no, hoy me quedo en casa. O ¿sabes qué? Pues hoy vamos a irnos a comer a la vaca. ¿Y qué celebramos? Nada, que Dios es bueno todo el tiempo. Romper patrones es eso. Que tu hijo todo barbón y peludo y lo empieza a besar. ¿Qué te pasa? Es que Dios me ama. Y como Dios me ama, yo como padre tengo que amar. Ay, papá, ¿qué te pasa? Eso se llama romper esquemas. El enemigo hoy ha puesto esquemas. Fíjese, lo que quiero que usted entienda es que los esquemas, todo mundo cuando se mete, no sé, son cosas. Cuando se mete a bañar, lo primero que se lava la cabeza. Luego la cara. Luego el cuerpo. ¿Por qué? Porque bueno, así nos han dicho. Así es el esquema del mundo. El esquema es de con el ventiladorcito acá y toda la cosa, ¿no? Son esquemas. Usted tiene que aprender a romper esos esquemas. El viernes aquí estuvo, hace 2 semanas aquí estaba atorado, no había paso ni por aquí ni por allá, y yo tenía que llevar a mi hijo a la escuela, tenía que hacer cosas, y le dije: me dijo el Señor, no vayas, váyanse a comer, sálganse del pueblo. Señor, pero ¿qué te impide? Y nos fuimos y nos las pasamos a todo dar. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere mantener en esos esquemas. Y escúcheme bien, el que trabaja en esquemas trabaja fuera de la voluntad de Dios. Una cosa es el patrón, sí, está bien trabajar todo el tiempo, pero hermano, trabajas, y de todo lo que trabajas, ¿cuánto te gastas para ti? No, pastor, todo se va a pagar aquí y allá y acá. Y vivo para el mundo, vivo para Electra, vivo para Coppel. Hermano, eso no es vida. Es que si yo me gasto esto, a final de cuentas te lo vas a gastar. Vete por los camarones al mojo de ajo. Pídelos. Y hay gente que y mañana que mejor no te los comas. No, hermano, tienes que aprender a disfrutar. No por eso vas a despilfarrar, pero disfruta lo que tienes. Es que todo el mundo, fíjense, todo el mundo, el esquema ahorita, vacaciones. ¿Saben qué hace la gente? La gente que está de lunes a viernes, de las 6 de la mañana a las 8 en tráfico en Reforma, va a estar mañana igual en la carretera. Y va a llegar a una piscina de 10x10, donde van a estar todos nadando en orines, ahí brincando. ¿Sí? ¿Y qué disfrutaste de eso? Ahí entre puros orines. Agarra tu cisterna, métete hasta adentro ahí. ¿Qué pasa? Es que la vecina, no, ¿qué te impide? Nada.
Ser felices. Hermanos, una pantalla que un hermano iba a tirar, le digo, ¿dónde la vas a tirar? No sirve, no, es que échala, allá está atrás. Algo que anhelo y disfruto siempre en la noche es llegar, tomar cafecito, pancito con mi esposa y mis hijos y nos ponemos a ver The Choice, Los Elegidos allá. Felices. Usted se va al rato, metemos los 2 colchones adentro y estamos felices y contándonos tarugada y media, Camila, Barú, riendo en las fotos. Ya son las 4 de la mañana, ¿no vas a ir a trabajar? No, pues ya no voy. Y aún así al día siguiente Dios bendice mayormente. Pero usted está frustrado, hermano. Yo quiero terminar con esto. Iglesia, la 4ª palabra donde aparece Padre es la palabra Padre donde viene la paternidad, caída. Termino con esto. Génesis 9:18. 3 modelos de padre en Génesis. Génesis 9:18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafté. Cam es el padre de Canaán. ¿Sí? ¿Quién fue Noé? ¿Quién fue Noé? ¿Quién fue Noé? Fue padre. Fue el del arca, que no, bueno, sí todo el mundo sabe la arca. Pero ¿sabe dónde terminó Noé? Maldiciendo al hijo. 100 años para preservar la vida y sales de la barca y terminas maldiciendo al hijo. Así hay gente. Tantos años. Mi abuela, tía, tiene una casa enorme. O sea, eran como casi 15 recámaras. 4 varones, una mujer, 4 varones. Uno lo mataron en el reclusorio, otro murió en un accidente calcinado, otro le dio cáncer y la tía hace 2 años acaba de morir también de cáncer. ¿Sabe quién terminó ahí? El yerno, el ganón. Ahí terminó. Dice aquí que Noé era el padre de Canaán. Estos 3, dice el 19, estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Aquí viene el error. Antes de que Noé se pusiera a plantar o a labrar la tierra, ¿qué era Noé? Carpintero. ¿Qué fue Jesús? Carpintero. Ahora escúcheme bien. En hebreo a Noé se le dice el hombre de la tierra. El que se ocupaba ¿en dónde? En la tierra. Durante 100 años no se ocupaba de la tierra, se ocupaba del arca. Y un día yo les prediqué que el arca representa el corazón de Dios. Cuando tú eres hijo te preocupas más por construir el corazón de tu padre. Porque el padre construye su amor en ti. Pero escúcheme bien. Durante 100 años él era carpintero. Dejó de ser carpintero y se convirtió en hombre de la tierra. ¿Ocupado en dónde? En la tierra. Y el que se ocupa en las cosas terrenales termina maldiciendo a los hijos. Otra vez, el que termina en las cosas terrenales termina maldiciendo a los hijos. Eso está tremendo. Dice la palabra entonces que carpintero, el significado en hebreo es la palabra tectón. Tectón, no tetón. Tectón significa artesano. Jesús era tectón, artesano. Primero, volvía a la labranza. O sea, la palabra tectón es tallador. Tallador. Un artesano normalmente talla, pule. Entonces lo que quiero que entiendas es que la paternidad nos da un esquema para estar trabajando, para estar puliendo el corazón de tu hija, de tu hijo. Es que es rebelde, conquístala, cómprale unas flores, no, cántale una canción. Bueno, mi trabajo primero, antes de ser empresario, antes de ser pastor, mi trabajo es ser padre, porque Dios fue padre, es padre para mí. Entonces yo tengo que aprender a tallar, a pulir. Y lo primero que hace Noé, bajándose de ser carpintero, termina siendo un hombre de la tierra. Y dice la palabra, después comenzó Noé a labrar la tierra. O sea, invirtió en lo terrenal y ahí
plantó una viña y bebió del vino. Fíjense qué tremendo. Lo terrenal, las cosas terrenales terminan haciéndote plantado en cosas. Y lo que está plantado, escúcheme bien, solamente una de dos: o Jesús lo bendice o Jesús lo maldice, lo desarraiga de raíz. Hay gente que termina plantada en la industria. Ya mero, hijo, ya mero, mi amor, aguántame, ya me jubilo, ya nada más 50 años más y ya. ¿Para qué? Para estar con un viejito que pásame el pañal. ¿Para eso quiere la jubilación? Porque en vida no la disfrutaste. Labró la tierra y plantó una viña, y en esa viña, ¿sabe qué producía la viña? Vino. ¿Y el vino qué producía? Una provisión. El vino producía un gozo que lo llevó a, ya estoy borracho. Se encueró, el hijo vio la desnudez y terminó siendo maldecido. ¿Por qué? Porque el padre se ocupó de lo terrenal. 100 años en lo espiritual, haciendo el arca. La gente se burlaba porque aún Noé estaba rompiendo esquemas. Pero aquí nunca ha llovido, aquí nunca hay mar, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué no? Él estaba siguiendo un patrón, la obediencia a Dios, pero estaba rompiendo un esquema. La gente no sabía lo que era una inundación. La gente dice: bueno, ¿y qué has hecho de tu vida? Bueno, he puesto a Dios en el corazón de mi esposo y de mis hijos, y esta es mi mejor herencia. Pregúntate, ¿qué tanto Dios o qué tanto Padre tienen tus hijos o tu esposa? Porque lo han visto en ti. Esa provisión, ese gozo lo llevó y bebió del vino, y ese vino lo hizo que se embriagara. Y escúcheme bien lo que dice el 21: y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cuando tú te la pasas trabajando en la tierra, en lo terrenal, descubres una área espiritual, y en esa área se mete Satanás para que usted maldiga lo que en algún momento Dios bendijo de su trabajo. ¡Qué frustrante! 100 años trabajar para que venga el enemigo. Se embriagó, y ahí dice en el 21, adelantito: y estaba descubierto, descuidó. ¿Por qué? Por una provisión, por un gozo ficticio. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Yo no traigo hijos para que sean servidores de la tierra, del mundo. El Señor me dio hijos para que sean servidores del Eterno. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Hermanos, yo quiero que profundicemos. Vamos a Semana Santa. No se vea terrenal, porque si usted no sale, lo que no se gastó en una salida se lo va a gastar en un shopping. Esas tienditas de chinas, ¿por qué no decir nombre para que no me censuren? Que te saludan con quién sabe qué tanta taruga. Es para comprar lo innecesario. Compra taruga. Dije, ¿cuánto te gastaste? 500, quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué? Tanta taruga. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Porque el enemigo quiere que usted rompa los patrones de Dios. ¿Así? Bueno, pues entonces ahora tú y yo tenemos que aprender a romper esquemas que el mundo nos ha creado. Póngase de pie, iglesia. Si no te sujetas a todo esto, iglesia, la paternidad no está en ti. Hermano que estás en YouTube, yo espero que esta palabra te haya sido de bendición. Esperemos que sea parte de esta enseñanza. Te bendecimos.